Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y hoy estaremos continuando con el tema de los receptores. Es un tema muy amplio y muy interesante, ya que por medio de este tema podemos nosotros entender mucho de la conducta nuestra, no de la conducta de los demás, sino de la conducta de nosotros. ¿Por qué es que muchas veces nos conducimos de determinada forma? Jesús dijo que cualquier planta que el Padre Celestial no haya plantado tenía que ser arrancada de nosotros. Y entonces eso está en Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y eso se refiere a receptores que hay en nuestra vida, que hemos recibido tanto en nuestra preexistencia como en nuestra vida aquí en la tierra, por herencia biológica, genética. Y yo creo, hermanos, que necesitamos estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios, porque de esa forma podríamos nosotros entendernos un poquito más. Entonces dice la Biblia que el Padre siembra en nosotros buena semilla y que crece plantas que dan buenos frutos, frutos del Espíritu. Entonces las plantas que deben ser arrancadas son las que el enemigo sembró en nosotros y que producen mal fruto, obras de la carne, frutos de la carne. Entonces estas semillas, tanto las sembradas por Dios como las sembradas por el enemigo, son receptores. Tenemos receptores que reciben estímulos y esos estímulos producen una respuesta en nosotros, o nosotros respondemos ante esos estímulos de determinada forma. Ya vimos que hay receptores positivos que vienen de Dios y receptores negativos que vienen, hermanos, que fueron puestos en nosotros por el enemigo, por Satanás. Así que hoy vamos a ver la forma que trabajan los receptores en nosotros, cómo de alguna manera los receptores tienen un proceso, cómo los receptores son engendrados en nuestro ser, sea en nuestro espíritu, en nuestra alma o en nuestro cuerpo. Así que haga de cuenta que la forma en que los receptores son engendrados en nuestro ser son estos. Esta es una forma, es una ilustración. Supongamos, ¿verdad? El esperma es el transmisor, ¿sí? Y el óvulo es el receptor. De esta forma va trabajando la tentación en nosotros. Entonces nosotros tenemos receptores, pues es una explicación un poco, se alcanza a ver acá, ¿sí? Entonces, si se ven las letras es mi pregunta. Ok, a eso voy. Ok, hermano, permítame un ratito. Déjeme arreglar esto, creo que hay un detalle mío y voy a corregirlo. Gracias. Entonces, pongamos el ejemplo, hermanos, de lo que ocurre en el engendramiento. El esperma es el transmisor, que en este caso, hermanos, puede ser un incentivo, pues decía hace rato, permítame que se me van algunas palabras y yo quisiera recordarlas porque, a ver, acá está, estímulos. Entonces, perdón, hermanos.
Entonces el esperma viene y estimula el óvulo. Igual el pecado, o bien, hermanos, el Espíritu Santo o la palabra de Dios vienen y estimulan el receptor positivo que hay en nosotros. Por ejemplo, de la fe, del amor, del perdón. Entonces, de manera positiva, entonces perdonamos, amamos, tenemos confianza en Dios. Pero cuando es estimulado, hermanos, un receptor negativo, por ejemplo, el rencor, el odio, ¿qué le diré? Una situación sexual. Entonces, hermanos, hay conductas inapropiadas en nosotros. De manera que cuando el esperma viene y fecunda el óvulo, se concibe y se da el embarazo. De ahí es que viene el hijo, el fruto. Entonces, aquí quiero que usted tenga en mente esta ilustración, esta figura que necesitamos ver. Entonces, aquí encontramos que hay un transmisor, que es la tentación, ¿sí? Y el receptor es la concupiscencia que hay en nosotros. Nosotros tenemos malos deseos o buenos deseos. Todos. No hay nadie en esta tierra que diga yo no tengo malos deseos. No hay nadie, solamente que son distintos. De una persona a otra puede variar el receptor. Entonces, el receptor tiene, el receptor es la concupiscencia y el producto que llega a desarrollarse es el pecado. El fruto es la muerte. Todo esto está, hermanos, en Santiago capítulo 13, Santiago capítulo 1, perdón, verso 13 al verso 15. Y aquí hay otro detalle de un servidor, un error o un horror. Así que en la medida que usted vaya viendo esto, ¿sí? Santiago capítulo 1, verso 13 al verso 15. Veamos qué dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y ya está hablando de la tentación, que es un transmisor. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Mire bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia son los receptores que tenemos en nosotros. Entonces es cuando somos atraídos, somos seducidos, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces el producto es el pecado. Y dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí tenemos, hermanos, algunos puntos que son interesantes y que debemos analizar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Y aquí voy a ponerles, y les voy a enviar, si Dios quiere, en unos, después del mensaje, espero recordarlo, encontrarles, enviarles este esquema. El proceso de la tentación. ¿Cómo se da el proceso de la tentación? Santiago capítulo 1, verso 13. La tentación, luego hay atracción, luego se es halagado, luego de que se es halagado es concebido el pecado, luego de que se concibe, se da a luz el pecado, luego nace pues el pecado, hermanos, y luego llega la muerte espiritual. Así que aquí tenemos por lo menos 7 puntos, 7 niveles de descenso, 7 niveles de involución en el proceso de la tentación. Primero llega la tentación. Ser tentado no es pecado, pero cuando ya se atrae, hay una atracción, todavía no sigue siendo pecado. Cuando se es halagado, todavía no es pecado.
Pero cuando ya se concibe, usted lo puede ir viendo acá, ya hay un embarazo del pecado. Y entonces se da a luz. Y luego viene el pecado y llega la muerte. Ese es el proceso de la tentación. El proceso se da de la siguiente manera. Vamos a verlo, hermano. Número 1, entonces, la tentación. Sí, ya vimos esto arriba. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos entonces a ver esto. Lo primero que vemos acá, hermanos, es la tentación. Y vamos a ver qué es tentación. Santiago capítulo 1, verso 13. Esa palabra tentación viene del griego peirazo. Está en el numeral Strong 3985. Y uno de sus significados de la tentación es experimento, con el propósito de averiguar la calidad, qué piensa o cómo se comporta una persona o un objeto. Wow, eso ya nos da un poco más de un panorama más amplio de lo que es la tentación. La tentación es un experimento del enemigo para ver, hermanos, para averiguar, para saber en qué pensamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos. El diablo, que el Señor lo reprenda, él no conoce nuestros pensamientos, pero sí por medio de la tentación puede saber qué cosas son las que nos atraen, cuáles son esas cosas que nos hacen débiles, cuál es la kriptonita de usted. O sea, que por medio de la tentación hace un experimento, pues, y entonces él se da cuenta si nos atrae el alcohol, si nos atrae las mujeres, el sexo, si nos atrae algún otro tipo de pecado. Entonces, esto es interesante. Ser atraído por una persona no es pecado. El pecado sería, ¿verdad?, que un hombre sea atraído por otro hombre, una mujer por otra mujer, un hombre casado por una mujer soltera o casada, o una mujer casada por un hombre o un joven. Así que es de esa forma como llega la tentación. La tentación, entonces, hermanos, es una manera de analizar a una persona. Pero Dios también permite la tentación. No es que Dios tienta, pero Dios permite para saber qué hay en nuestro corazón. Un ejemplo. Llegó un día Satanás y le preguntó, le dijo Dios, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, que es recto, que es justo, que es perfecto y que está alejado del pecado y que no hay nadie como él? Entonces Satanás dijo, déjame tentarlo, déjame probarlo para ver si de verdad él te sirve de corazón o te sirve por todo lo que tú le das, porque rodeaste sus bienes, su persona y su familia con 3 círculos, o sea, círculos de protección. No hay nada que le pueda tocar, así que él te sirve porque tú lo has bendecido, porque lo has llenado de riquezas. Pero quítale todo y verás cómo blasfema delante de tu presencia. Y Dios le dijo, ve, hazlo. Y entonces Job fue probado. Y se comprobó que Job era una persona leal, una persona fiel, una persona perfecta delante de Dios, que pensaba solamente en Dios, que actuaba y se comportaba como una persona tal y como la gente lo veía. Eso era lo que él pensaba en su interior.
Entonces, esto es lo que le llamamos o se llama tentación. Después de la tentación, hermanos, hay una atracción. Y esa atracción está pues en Santiago capítulo 1, verso 13 al verso 15, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces en el verso 14 encontramos esto, y esa palabra atracción viene del griego exelco, y el numeral está en el Strong 1828. Ese es el numeral. Este es el diccionario Strong bíblico. Entonces, en la pesca y en la caza, hermanos, como juego, es atraído de su lugar de escondite. Eso es atracción. Es como cuando un pescador o un cazador ocupa, ¿cómo se llaman esos? En el anzuelo pone una carnada, y esa carnada es la atracción para que el pez pueda morder el anzuelo, para que el venado, ¿sí?, pueda ser cazado. Entonces, en la tentación se da la atracción, se pone una carnada, y la carnada debe ser de acuerdo a los gustos de aquella persona que se pretende tentar. Entonces, mire, el Salmo 25:20 dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me he refugiado. Nosotros tenemos un escondite. Nuestro escondite, hermanos, es en el Señor. Su escondite debe estar en el Señor. Si usted se encuentra en el Señor, está seguro. Pero hasta donde usted se encuentre va a llegar la carnada. Hasta donde usted esté, le va a llegar la tentación y va a sentir la atracción hacia aquello. Entonces, nosotros tenemos que decir, como dijo el salmista en el Salmo 119, 114: tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Entonces nosotros tenemos un escondite y tenemos un escudo. Pongamos nuestra esperanza en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el lenguaje de los cazadores es traducido como la seducción de una prostituta. Entonces, la atracción, hermanos míos, es eso. Es la carnada que va a hacer que algunos cristianos salgamos de nuestro escondite, es decir, que salgamos de los brazos del Señor, del escudo de nuestro Dios, y entonces cuando venimos a ver, hermanos, hemos mordido la carnada, y ya entonces lo demás, hermanos, parece ser algo fácil para el enemigo. La Biblia dice pues que nosotros debemos despojarnos de todo peso, de toda carga y de todo pecado que tan fácilmente nos asedia o nos envuelve, nos atrae, hermanos. Usted y yo tenemos concupiscencias, deseos. Por ello pues es importante, hermanos míos, que usted se mantenga alerta. ¿Cuál es la debilidad de usted? Dijeron algunos varones mientras hablaban a solas, ¿verdad? Y empezaron todos a decir cuál era su debilidad. Pero había uno ahí que no quería decirla, y es que él era chismoso y se lo iba a decir al pastor. A todo mundo le iba a platicar la debilidad de los varones. Entonces, hermana y hermano, usted y yo tenemos debilidades, tenemos áreas que son débiles, tenemos concupiscencias, tenemos malos deseos. Y ahí en esa área es donde vamos a ser tentados. Y de pronto usted va a sentir cierta atracción hacia aquello que es pecaminoso. Por eso pues estamos hablando de esto, que los cazadores dicen que cuando cae, por ejemplo, el venado en la trampa, cayó seducido como por una prostituta. Eso es tremendo, ¿verdad? Y entonces tendríamos que irnos a Proverbios, ¿verdad? Donde la mujer aquella que está vestida como ramera sale para atraer al joven y hacerlo su presa. Entonces, miren, número 3,
Después de que ya la tentación llega y viene la atracción, ahora viene el halago. Se es halagado. El proceso de la tentación. Sí, estamos hablando de el proceso de los receptores. Entonces, eso también se encuentra aquí en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, porque dice, cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído, ya se está tentado, ahora es atraído y luego es seducido. Y esa palabra seducción, hermanos, tiene que ver con halagado. La versión 14, el verso 14 en la Torre Samat, hermanos, nos hace saber que hacer o decir con estudio y casi siempre inmoderadamente lo que se cree puede agradar a otro, deleitar. Hermano, cuando alguien es atraído y luego aquello le trae un deleite, le produce una delicia. Y esa palabra viene del griego dolos, que significa maña, sutilmente, engaño, serpiente. Ahí esa palabra seducción, hermanos, es cuando el enemigo ya engañó a la persona, como cuando Eva, que le dijo a Eva, no te preocupes, come del fruto del árbol, no vas a morir. Mira qué rica se ve. Y ciertamente cuando lo ve Eva, dice que vio el fruto y era delicioso a la vista, era agradable a la vista y era delicioso al paladar. Entonces ahí hay un halago. Perdón, hermanos, pero ¿a qué hombre o a qué mujer no le gustan los halagos? ¿Sí? Claro que si se lo dice un borrachito a una mujer, dice, me está acosando. Se lo dice un albañil, dice, me está acosando. Pero si se lo dice una persona que le atrae, ese es un cumplido. Aunque sean las mismas palabras que se usen. Porque entonces, hermanos, ya no es un acoso, sino que ahora es un halago. Y eso produce un deleite. Y eso le produce es agradable. Claro que el enemigo usa maña, usa la sutileza, lo hace, hermanos, muy sutilmente, engaña. Y por eso ahí aparece en la pantalla, aparece serpiente. Entonces, viene la tentación, hay una atracción, luego viene el halago y después viene la concepción. Se es concebido el pecado y entonces, hermanos, dice, entonces la concupiscencia, fíjese bien, el pecado viene a tentar a donde está el receptor. Si alguien me trae una botella de caguama, no me interesa, no me tienta. Un vino, tal vez sí. Pero a alguien por ahí, ¿verdad? Puede ser que una cerveza sí le produzca una tentación. Sí le traiga, le produzca pues un deseo. Y entonces ahí hay atracción. Y luego dice, tómate un poquito, no pasa nada. Te vas a sentir bien. Entonces viene el halago, la seducción. Entonces la concupiscencia, nuestros receptores, después que ya fueron atraídos y fueron seducidos, viene a concebirse el pecado. Y cuando se concibe el pecado es aquello que la Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en su corazón ya adulteró con ella. Y esa palabra, hermanos, concebir, viene del griego sulambano, que está en el numeral Strong 4815.
y significa apoderarse de. Ya la tentación llegó, fue atraído, fue halagado, fue seducido. Ahora concibe, se apodera de su mente el pensamiento de tener aquello, de tomarlo. Y entonces aquella persona se convierte en un prisionero, en un sentido figurado. Tiene un deseo vehemente que impulsa al hombre a complacer aquel deseo, porque se apoderó de uno mismo. Entonces, eso es cómo va el proceso en los receptores. Nuestro receptor es atraído, luego recibe halagos, y después que recibe halagos, nuestro receptor nos lleva a pensar que aquella situación no solamente es deleitosa, sino que se necesita tener. Entonces se apodera de nuestra mente y tomamos aquello. Y nosotros somos tomados como prisioneros. Como el ratón que ve el queso. Es atraído, lo vio, lo huele, se va acercando. Me lo voy a comer y se tira. Y cuando cae dentro de la ratonera, ¡pac!, tiene el queso, pero él mismo ha sido atrapado. Entonces, ahí es donde viene, hermanos, la concepción. La Biblia nos enseña que uno es prisionero de aquello que le ha vencido. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, nosotros cuando somos tentados, atraídos, seducidos, o somos halagados y luego concebimos el pecado en nuestra mente, aún que todavía no lo tenemos en nuestra mano, ya estamos siendo esclavos de aquello. Ya empezamos a saborear en nuestra mente el pecado. Y entonces se da a luz. Y eso de dar a luz, hermanos, es algo interesante. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Da a luz. Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia de esa palabra, dar a luz. Esta palabra viene del griego ticto, no TikTok, que probablemente por ahí lo hayan ocupado. Pero la palabra ticto viene del numeral 5088 del diccionario Strong. Y uno de sus significados es dar libertad, dejar de reprimir. Y entonces nosotros damos libertad a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestra carne. Por ejemplo, Jesús reprendió a los escribas y fariseos que solo eran apariencia de santidad. Por eso les dijo en Mateo 23, 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, es decir, actores. Están representando solamente un papel, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Le dice luego: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, hermanos, el Señor está hablando acerca de la hipocresía, y está hablando acerca de la forma como vivían los fariseos. Entonces, dar libertad a los deseos, eso es lo que hacían ellos. ¿Sí? Por dentro traían deseos pecaminosos.
Dar libertad a los deseos es una característica de los hombres de los últimos días, que aparentarán piedad, hermanos, pero negarán la eficacia de ellos. Ahorita lo vamos a tratar de leer. Mire, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres, decía el apóstol Pablo hace muchos años atrás, y ya se está cumpliendo. Porque, miren, hermanos, son 18 características que menciona el apóstol Pablo de los hombres de los últimos tiempos. Y esas 18 características son múltiplos de 6. Y entonces 6 por 3, 18. Y entonces 6, 6, 6. De manera, hermanos, que de alguna forma está hablando que los hombres en los últimos tiempos tendrán ya la marca del anticristo. Pero no visiblemente, sino en su carácter. Las características de nuestra sociedad. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cada uno de estos debe usted investigarlo. Pastor, ¿qué significa eso? Investigue, mi hermano, por favor, haga algo por la vida. Haga algo por conocer, ¿verdad? También usted, porque si todos se lo vamos a dar así en la boca, pues no. Intemperantes, hermanos, es una persona que no controla su temperamento, que no tiene control sobre sí mismo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, estas características, hermanos, nos habla de cuando se da a luz, cuando ya sale a la luz el pecado, la actitud, la forma, la conducta, y entra dentro de alguno de estos caracteres de los hombres de los últimos tiempos, hermanos, de manera que los hombres de los últimos tiempos tendrán receptores en su vida que los hará, hermanos, de alguna forma candidatos a la marca de la bestia en la mano o en la frente de manera literal. Por eso es que cuando venga el anticristo, hermanos, y empiece a ordenar, ¿verdad? Que se coloque o se ponga la marca de la bestia en los hombres, no va a hallar resistencia, porque el carácter de las personas ya lo tienen. Entonces, cuando se da luz, hermanos, llega el pecado. Y el pecado, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, el pecado viene del griego hamartano, que está en el numeral 264 del diccionario Strong. Eso es para los que estudian, ¿verdad? Y tienen digamos, la plataforma de eSword, o tienen estos diccionarios Strong donde ellos investigan. Entonces, hermanos míos, la palabra hamartano significa estar equivocado, vagar o perder el rumbo del camino de la rectitud y honor. Significa violar la ley de Dios. Así que el pecado, hermanos, es estar completamente errado. Vagar, perder el rumbo, perder el camino de la rectitud, el camino del honor. Es estar violando las leyes de Dios. Esto quiere decir que al pecar
nos apartamos del camino de su santidad. De manera que dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dios nos ha marcado un camino para vivir apartado del pecado. Pero cuando nosotros pecamos, nos apartamos del camino de la santidad. Pero dice aquí, no pasará inmundo por él. O sea, por el camino de la santidad no se puede caminar inmundo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, ¿en cuál camino? En el camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Tremendo, hermanos. Entonces, no importa cuánta inteligencia tenga la persona, si está extraviado, es peor que un torpe, ¿verdad? Pero si alguien, hermanos, por muy torpe que sea, está en el camino de la santidad, esa persona no se va a extraviar jamás. Pero eso es lo que hace el pecado, hermanos. Entonces, veamos cómo la tentación va llevando, hermanos, de la tentación a la atracción, la seducción, que es el ser halagado. Después del ser halagado viene la concepción, ¿sí? Después de la concepción, dar a luz. Después de dar a luz, el pecado. Y después del pecado llega la muerte. De manera, mis hermanos, que dice aquí la Biblia, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, esto lo vemos en el verso 15. Y esa palabra muerte se traduce de la palabra thanatos. Por eso en aquella, no sé cómo se llama esa serie o esa película, hay un hombre ahí, un personaje que se llama Thanos. Y esa es la muerte. El diccionario Strong, en el numeral 2288, hermanos, dice que significa, entre otras cosas, separación. Cuando cuando la miseria del alma es levantada por el pecado. Cuando el pecado nos separa de Dios. Porque ese es el propósito del pecado. El pecado no nos va a mantener cerca de Dios, sino que el pecado nos aleja de Dios. Entre más cerca estemos del pecado, más lejos estaremos de Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nuestros pecados han hecho, hermanos, división. Nos ha separado de Dios. Entonces Jesús le dijo a los judíos que no habían creído en él, que eran hijos del diablo, porque ya ellos estaban muertos, hermanos, en sus delitos y pecados, y les dio a entender que habían sido engendrados por el diablo porque querían matarlo. El Señor le dijo en Juan capítulo 8, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos estaban muertos. No podían escuchar las palabras de vida que el Señor estaba dando. Y dice el Señor en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque tienen receptores del diablo, les digo. Y la tentación los atrajo, los sedujo, los halagó, concibieron el pecado, dieron a luz, y luego el pecado se apoderó de ellos y llegó la muerte. Y dijo el Señor, él ha sido homicida desde el principio, y ustedes son hijos de él, porque tienen receptores de muerte. Y no ha permanecido en él la verdad. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, cuando una persona, hermanos, es homicida, odia a su prójimo, esa persona tiene un receptor de odio, de muerte. No hay verdad. Vive en una mentira.
Cuando habla mentira, dice la Biblia que el diablo habla, dice de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, mis amados hermanos, esto nos enseña que estos tenían receptores de mentira y de homicidio. Tenían receptores, hermanos, y procuraban matar a un hermano a la manera como mató Caín a su hermano Abel. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos hemos dejado llevar por la tentación y todo el proceso, y llegamos a ese punto donde el receptor ya ha sido lleno de cosas malas, de mentiras, de homicidio, hermanos, podríamos en algún momento hasta procurar matar a un hermano. Por eso dice primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ellos no entendían lo que Jesús decía y tampoco podían permanecer en la verdad. Los receptores que tenían los habían llevado a morir espiritualmente. Entonces, mis hermanos míos, o mis hermanos, que el Señor nos ayude, porque todos hemos fallado en algún momento. Hemos cometido errores, hemos cometido fallas, hemos pecado contra Dios. Hoy los niños en el salón hicieron algo, le golpearon a una niña. Y los llamé y ellos dijeron, no maestro, no la golpeamos. Y les dije, si ustedes me ocultan la verdad, los voy a castigar. Pero si ustedes reconocen que hicieron eso, que tal vez no fue su intención, reconózcanlo y pidan perdón. Y le pidieron perdón a la niña. Y le digo, cuando hacen eso, se colocan en la mejor posición para ser perdonados. Porque cuando una persona se aterca a no reconocer su pecado, hermano mío, eso es peligrosísimo. Es peligroso, porque no puede ser perdonado. Todos tenemos receptores. Hay receptores de Dios en nuestra vida, pero hay receptores del maligno que deben ser desactivados en nosotros. Oremos, pidamos al Señor, reconozcamos que necesitamos del Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, sabiendo que podemos hallar oportuno socorro esta noche. Yo vengo reconociendo, Señor, que en mí hay receptores negativos, que yo necesito que tú me ayudes y que arranques de mí esos receptores. Señor, que desarraigues todo receptor, que no solamente los desactives, sino los desinstales de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, te ruego por mis hermanos y hermanas que esta noche están oyendo tu palabra, y que en el nombre de Jesucristo los bendecimos. Permíteme el celular. Los bendecimos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de mis hermanos. Aquí encontramos al hermano, a la hermana Sayán. Ay, ya se me volvió a perder. Ay, Padre mío. Hermana Oralia, Dios la bendiga. Hermano Ezequiel Calderón, Dios te bendiga. Hermana Maricruz, igual hasta Huacapa. Hermano Alan Martínez. Hermana Estrellita Martínez también. Hermano Ángel Alberto. Hermana Sayán Yamilet, acabo de verla aquí. ¿Sí? Ok, Ezequiel Calderón, aquí está. Bendiciones, pastor, firmes y adelante. Amén, 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 chiquito. Dios te bendiga, Cheque. Bendito Dios. ¿Cómo? También Fátima Morales, Dios te bendiga, Fátima. Dios te guarde allá donde estás.
Me da gusto saludarte. Que el Señor nos ayude. Estoy tratando de encontrar dónde están los comentarios porque se me perdieron. Pero bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les esperamos el día de mañana. Vamos a hacer dos oraciones en esta noche antes de irnos. Oremos por la hermana Marta Elena Suárez. Hermanos, ¿sí? Alberto Torres, sí. Oramos por la hermana Marta, por por el hermano Alberto Torres y la hermana Sandy Lisbeth, que hoy cumplen un año más de casados, gracias a Dios. 9 años de casados. Santo Dios, cómo pasa el tiempo. Damos gracias a Dios y pedimos por la hermana Marta Elena Suárez Torres, mi hermana, mi carnala, que pues tiene algunos problemitas de salud en su corazón. Oremos por ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, primeramente, Señor, te pedimos por la vida de Marta Elena Suárez Torres. Extiende tu mano, Señor, ahí hacia su corazón. Sánala, mi Señor. Hazla libre de toda enfermedad. Dios mío, que su corazón funcione correctamente en el nombre de Jesucristo. Que tu mano poderosa, Señor, se pose en ella. Tu palabra dice que por tus llagas somos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús te pido que sanes toda enfermedad en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Aquellos que están enfermos esta noche sean liberados, sean sanados. Venga de parte tuya, Señor, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de salud, en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, de igual manera, Señor, te suplicamos y te pedimos, Señor, que bendigas de una manera sobrenatural, que bendigas de una manera, Señor, sobreabundante la vida, Señor, de Ángel Alberto y la vida, Señor, de Sandy Lisbeth. Gracias por un año más que les permites, Señor, de matrimonio. Permítele muchos años más. Que siempre haya el amor, Señor, en ellos, la comunicación, sobre todo tu presencia, Señor, en ellos. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. Te alabamos, te adoramos. Amén. 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 Saludamos a la hermana Miguelina Hernández, que está aquí también conectada. Gracias, hermana Miguelina. Dice ella que Dios es grande y poderoso. Él sanará a su hermana. Amén. Así va a ser, hermana Miguelina. El Señor es grande, es maravilloso, es bueno con nosotros. Saludos hasta Morelitos con la hermana Miguelina. La hermana Miguelina es maestra jubilada, ¿verdad, hermana? Dios me la bendiga ahí donde está en su hogar. Bendiciones a su esposo, bendiciones a sus hijos, a sus nietos. Dios guarde la vida de Morelitos. Dios bendiga a Morelitos. Ya vimos, ¿verdad?, las pancartas que hay ahí y pues esperamos en Dios que la ola de violencia se calme en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, nos vamos a retirar, nos vamos a despedir, pero mañana continuamos escuchando la palabra del Señor y yo les voy a pedir, hermanos, que se conecten a las 8. Nuestro hermano Ángel Alberto va a estar predicando la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.